Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 11 de enero del año 2023. Volvemos a Platón y Aristóteles porque, claro, en estos tiempos tan convulsos, de repente pienso que las soluciones las tienen los griegos y que en realidad los griegos tenían soluciones para todos. Si no, claro, hay cosas que podríamos decir no tienen la solución porque su historia es distinta a la de ahora. El sistema que está ahora es muy distinto al que tenían Platón y Aristóteles. Estamos hablando de los años 300, 400, 500 antes de Cristo. Por lo tanto, no es recomendable o no es apropiado quizás extrapolar todo lo de aquella época a nuestra época. Por cierto que no. Pero hay ciertos indicios que podrían hablarnos de una señal, de algo que puede alcanzarse democráticamente, de un entendimiento sobre el sistema democrático, ¿no? Y bueno, para eso vamos a hablar sobre la democracia por Platón y Aristóteles. Siempre que se habla de democracia, se habla de estos dos hombres, diciendo, bueno, la democracia griega era la mejor. Es tan así, es la misma, lo que entendemos por democracia es lo mismo que entendían Platón y Aristóteles en su tiempo. Esto es lo que vamos a ver entonces. Los dos filósofos más importantes de la historia no quedaron exentos de este concepto tan importante en el gobierno de las naciones. Sin embargo, ambos tenían visiones distintas en cuanto a los distintos regímenes de gobierno y sobre todo en la democracia. Así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos a partir con la visión de Platón. La visión de la democracia en Platón aparece en el tercer libro de la República, cuando Sócrates discute este término con su amigo Adimanto. La democracia se originaría después de la oligarquía. Esta nacería debido al deseo insaciable de los ciudadanos de obtener riquezas. Es decir, los pobres no aguantan estar en la misma situación. La solución para pasar de una oligarquía a una democracia sería la promulgación de una ley que obligue a los ciudadanos a actuar a favor de la virtud. Así no habría riquezas excesivas y más que al dinero, los ciudadanos se dedicarían a la templanza. Entonces la democracia se originaría por la dura batalla que tienen que enfrentar los pobres contra los ricos. Esta es llevada ya sea por medio de las armas o por medio de la intimidación. En este modo de gobierno se pueden encontrar las más diversas de las naturalezas en los hombres, debido a que en este sistema de gobierno la libertad es algo fundamental. Cada cual vive como se le plazca, por lo tanto este sería el más bello de los sistemas políticos que existe. Ahora, antes de proceder a indagar al hombre democrático, Sócrates comienza a mencionar los deseos necesarios, innecesarios e ilegales. Los deseos necesarios son aquellos que no podemos rechazar y su satisfacción nos beneficia. Los deseos innecesarios son aquellos que se orientan al gasto y no a la adquisición. Y los deseos ilegales son aquellos que transgreden, obviamente, las leyes y se acercan a la perversión. Los deseos de riqueza y honores hasta la saciedad corresponderían al hombre oligárquico, mientras que los necesarios a los democráticos. El tránsito que ocurre para pasar de un hombre oligárquico al democrático es justamente escoger la virtud como el máximo deseo y despojarse de los otros deseos. La democracia también tiene un defecto, dice Sócrates a Adimanto, pero antes de indagar en él, es decir, en este defecto, se propone hacer un sumario de las cosas que desvían a los dos últimos gobiernos mencionados. El bien de la oligarquía es la riqueza, pero el exceso de esta lleva a la ruina. El bien de la democracia es la libertad, pero el exceso de esta también lleva a la ruina porque la lleva a la tiranía. Llevar a la tiranía significa que la democracia pierde el control de la libertad que le otorgan los ciudadanos, y por eso debe intervenir un tirano a poner orden en la ciudad. En esta libertad el respeto no existe y el gobernado no muestra ningún respeto por el gobernante. Y así como el padre no muestra ningún respeto al hijo ni el hijo a su padre, esto
¿Por qué? Porque todo es libertad, todos pueden hacer lo que quieren. Así, de la democracia saldría la tiranía, como del exceso de libertad nace la más excesiva esclavitud. Sócrates menciona que hay un tipo de enfermedad que nace en la oligarquía y termina esclavizando a la democracia. Esta enfermedad la traen los hombres perezosos, los hombres que, aprovechándose del régimen, toman las circunstancias a su favor y no aportan nada a la ciudad. Sócrates lo trata de explicar dividiendo la ciudad democrática en tres partes. La primera parte estará compuesta por los ciudadanos licenciosos, los zánganos. La segunda por los ricos, de quien los zánganos aprovechan. Y la tercera es el pueblo, quien hace su trabajo por sus propias manos. Es el pueblo mismo quien, al ver destruida la democracia, hace emerger a un nuevo gobernador para que ponga orden en el desorden que produce el exceso de libertad. Entonces, para Platón, como podrán haberse dado cuenta, la democracia es el peor régimen de gobierno, de acuerdo con Platón. Esto lo explica en base ya a todo lo que hemos dicho. La democracia da una especie de libertad excesiva y por lo tanto, cuando hay libertad excesiva todos comienzan a pelear y debe haber un tirano que debe poner orden, ¿no? Ese es el planteamiento de Platón. Ya está bien, entonces, para Platón la peor forma de gobierno es la democracia. ¿Cuál es la mejor entonces? Va a ser una redundancia, pero la mejor forma de gobierno para Platón decía que era la aristocracia. Aristocracia quiere decir el gobierno de los mejores. Gracia, poder, aristo, mejor. ¿Y qué significa esto? Bueno, unos pocos se pasarían la vida preparándose para el liderazgo y serían los que se encargan de dirigir la república. Esa es la visión entonces de la democracia por parte de Platón. Veamos qué nos dice Aristóteles. La democracia es la forma de gobierno más duradera y consistente de acuerdo con Aristóteles. La democracia tiene muchos elementos en sus principios y la combinación de estos van formando distintas especies de democracia. Las causas de la variedad o especies de democracia son las siguientes. Distintas clases que la componen, labradores, artesanos y mercaderes. Las instituciones de la democracia también cambian por medio de las clases que anteriormente mencionamos. Es decir, la variedad de las democracias se debe a las clases que la componen y también por las instituciones de la democracia de estas clases. Desde estos dos puntos de vista surgen distintas especies de democracia. Veamos entonces sus principios. El principio fundamental de la democracia es la libertad porque se gobierna y se es gobernado por turnos. En este sentido, la democracia no se basa en una igualdad por méritos, como es en la aristocracia o la oligarquía, sino más bien en una igualdad numérica. Por lo tanto, es la mayoría quien debe tomar las decisiones y dicha mayoría son los ciudadanos. Y los ciudadanos, así como la elección representa un fundamento de la libertad, la vida de los ciudadanos es llevada tal y como ellos quieran. El ciudadano no está obligado a obedecer, a menos que luego él también tenga que mandar y ser obedecido. Formas de elegir magistrados o personas que se encargan de cosas importantes, en la democracia difiere de otras formas de gobierno. Veamos las características. Los cargos públicos se eligen por todos los ciudadanos. Las magistraturas deben elegirse por sorteo sin exigir riqueza. Los magistrados no pueden ejercer 2 veces consecutivas el mismo cargo. La justicia debe administrarse por todos los ciudadanos. Las magistraturas secundarias no deben tener mucho poder. Todos los cargos públicos deben ser remunerados, asamblea general, tribunales y magistraturas inferiores. Y no debe haber magistraturas vitalicias. Si las hubiese, se debe analizar su continuidad por sorteo. Estos son los principios y procedimientos que se debe tener en una democracia. Cuando hablamos de igualdad y justicia, bueno, la democracia basa su gobierno en la soberanía de las mayorías, mientras que en la oligarquía la minoría ejerce la soberanía. Sin embargo, las dos incurren en una injusticia. En efecto, la oligarquía, al poner la soberanía solo en la minoría, es decir, los ricos, el gobierno se convertirá directamente en una tiranía. La democracia, por otro lado, distribuirá la riqueza de los ricos
entre la mayoría. Puede ser factible hacer eso, pero se debe hacer imponiendo límites. Y Aristóteles nos presenta un ejemplo. Digamos que tenemos 10 ricos y 20 pobres. De entre los ricos, 6 de ellos tienen una posición y de los 20 pobres, 15 sostienen otra. Los 4 ricos que restan del grupo se unen a los 15 pobres y los 5 pobres restantes se unen a los 6 ricos, quedando algo así: 11 por el lado de los primeros, 10 ricos y 19 por el lado de los 20 pobres anteriores. Es obvio que es el segundo grupo el que gana, y así tendremos una democracia donde no se excluye a los ricos. Si pasara que los grupos tienen iguales votos, se decidirá por sorteo quién gane. ¿Qué pasa entonces con las clases sociales? La clase que es más conveniente para el sistema democrático es la de los labradores. Esta clase vive de su propio sustento y no tiene tiempo para acudir a asambleas ni consejos, pues debe estar preocupado de la subsistencia, ¿no? De este modo, esta clase nunca codiciará las cosas de los otros labradores o ciudadanos. Además, esta clase posee una robustez que las otras no poseen y por lo tanto también servirán para la guerra. Elección y participación de los cargos públicos. Cuando se otorga el derecho a los ciudadanos de elegir ellos los magistrados, al mismo tiempo se satisface las necesidades de mando que tienen. Para las magistraturas de alto nivel es necesario exigir una alta calificación propietaria, y así solo los mejores pueden ejercer las magistraturas, y el pueblo confiará en que se llevarán las cosas correctamente. Para que los ciudadanos participen de los cargos públicos, es necesario que no se les exija mucha renta. En cuanto a los mercaderes, bueno, Aristóteles no se explaya mucho sobre los mercaderes, salvo que son quienes se pasean por los mercados y no pueden vivir sin el trabajo del agricultor. Después vamos a ver cómo se crea la figura de los mercaderes en otros podcasts más adelante. ¿Cómo se conserva la democracia? Más importante que fundar o establecer un Estado democrático, es mejor conservarlo por un largo periodo de tiempo. Los demagogos, para agradar al pueblo, confiscan todos los bienes materiales de los ricos, pero esto es una pésima forma de hacer democracia. Para esto es mejor que la ley determine que se disponga de los bienes que fueron recaudados por traición y que no se vayan al tesoro público, sino como tributo de los dioses. Problemas que pueden suscitarse. En la democracia, por supuesto. El vicio en la democracia puede hacerse visible cuando la ciudad es demasiado populosa y el Estado no alcanza a hacer que todos los ciudadanos participen. Este es uno de los peligros más frecuentes en las democracias. Su solución sería que el Estado pida contribuciones extraordinarias para abarcar a todos los ciudadanos en la asamblea. Si el Estado no puede pedir dichas contribuciones y por lo tanto no puede recurrir a todos los ciudadanos, entonces los ciudadanos se tendrán que reunir en las asambleas pocas veces y por poco tiempo. Cuidarse de los demagogos también es importante porque ellos son los que pueden hacer que la democracia se transforme en tiranía. Entonces esta es la visión de Aristóteles correspondiendo a la democracia. Y parece que para Aristóteles tampoco la democracia es la mejor forma de gobierno. ¿Cuál era la mejor forma de gobierno para Aristóteles? La mejor forma de gobierno es la monarquía. La mejor forma de gobierno, y por cierto que la tiranía es la más perjudicial de las desviaciones con respecto a la forma de gobierno. En consecuencia y en conclusión, podemos decir que la visión de Platón puede ser la más complicada de aplicar a una nación, mientras que la de Aristóteles se asemeja bastante a lo que entendemos ahora por democracia. Debemos comprender que la visión que tenían los atenienses de la democracia no es la misma que tenemos ahora. Pensemos que en esos años, quien era el pueblo, es decir, el demos, democracia, por cierto, ahí está su etimología, demos kratos. Kratos significa poder, demos significa pueblo, entonces democracia es poder del pueblo. ¿Y quién era el pueblo? Eran aquellos mayores de 18 años, nacidos de padres y madres atenienses, y por lo tanto las mujeres, los esclavos y los extranjeros quedaban excluidos de este régimen, cosa que en el mundo contemporáneo no lo es. Bueno, quizá puede ser que ciertos países, ciertas excepciones estén para complicar el concepto de democracia. Bueno, entonces tenemos estas dos visiones. Tenemos que,
para Platón, el mejor gobierno no es la democracia, sino que es la aristocracia, y el peor sería la democracia. En contraste, para Aristóteles, el mejor de los gobiernos es la monarquía, y la tiranía, por supuesto, que es el peor. Ahora bien, con respecto a este último punto, claro, la tradición nos ha dicho esto de que en realidad a Aristóteles le viene muy bien el concepto de monarquía y muy mal el de tiranía. Pero Hans Kelsen, que era un filósofo del derecho austríaco, es bien enfático en decir que en realidad Aristóteles nunca dice expresamente y tampoco sugiere que haya una mejor forma de gobierno. Esto lo dice Hans Kelsen en una de sus obras, ¿no? Bueno, siempre puede haber aquella persona, aquel intelectual que puede diferir en todo caso. Lo que sí también tenemos absolutamente claro es que una de las clases que Aristóteles más le tenía adherencia era la clase media. ¿Por qué a la clase media? Bueno, ustedes sabrán por nuestras lecturas de la Ética Nicómaco que a Aristóteles siempre le gustó lo moderado, el término medio, etc. Y bueno, la clase media está ahí. Están los ricos, ¿no es cierto?, que es el exceso, están los pobres, y está la clase media. Entonces a Aristóteles prefería esa esfera, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo entonces con respecto a la comparación de la democracia en estos dos filósofos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del podcast, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González. Un fuerte saludo, un abrazo, chicos. Ellos ya llevan por lo menos 3 meses siendo mecenas romanos, así que las gratitudes para ustedes. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval que se une hace unos pocos días, que es Gab Welther. Él también entonces está disfrutando de los beneficios de ser miembro como mecenas medieval en Filosofía Apuntes. Tiene el anticipo de los videos. Él sabe qué videos van a venir antes, ¿no? Bueno, eso ha sido todo entonces, chicos. Que estén muy bien. Recuerden que también pueden ser miembros de Filosofía Apuntes. Arriba en el video hay un botón, abajo del video hay un botón que dice unirse, y ahí usted puede entrar a ver todas las membresías que tenemos. Hay distintos precios y así usted puede colaborar con este gran proyecto. Que estén muy bien, cuídense, chao.